de pronto parece como cíclico, ¿no? O sea, como se olvidan y se vuelven a acordar cada X tiempo. ¿Y dónde estamos puestos, ¿no?, en este tema? Así que bienvenida, Consuelo, a esta feria de Texcoco. Pues muchas gracias, Marina, y para leer en libertad. Pues es un gran honor, un gusto estar aquí en Texcoco, el gran reino de Texcoco, el reino del sabio Nezahualcóyotl, cuna de una gran civilización. Pues tomando el tema, este país ha negado su riqueza cultural que está aquí en Texcoco y todos los pueblos de lo que era el antiguo reino de Texcoco. Nuestro gran problema en este país ha sido la falta de reconocimiento a esa diversidad cultural de nuestro país, sustentada en sus pueblos originarios, en sus pueblos indígenas. En el país se ha venido discutiendo desde antes del levantamiento zapatista, pero sobre todo a partir del levantamiento zapatista, la necesidad de transformar el país, transformar las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Y en América Latina también hay esta situación, allá también hay movimientos indígenas por el reclamo de sus derechos, por las transformaciones de los estados, porque este es un asunto, el reconocimiento de los pueblos es un asunto político que implica establecer, como decíamos, una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Se ha venido planteando la necesidad de crear lo que le llaman estados plurinacionales o estados pluriétnicos. ¿Y qué significa esto? Significa cambiar la estructura política territorial del Estado, reconocer su diversidad, reconocer las autonomías de los pueblos indígenas, construir una visión del buen vivir totalmente diferente que implique una nueva relación con la naturaleza. Esto no es una utopía irrealizable, es una utopía realizable. En varios países de América Latina se ha iniciado este proceso, sobre todo en Bolivia recientemente, ya en otros países como en Nicaragua antes, en los años 80, pero ahora en Bolivia se estableció lo que se llama el Estado plurinacional, y eso implica reconocer las autonomías de los pueblos indígenas, implica crear un ámbito territorial para los pueblos para que puedan autogobernarse. Y miren, déjenme decirles, yo estuve como diputada constituyente en la Ciudad de México, participé en la asamblea, como ustedes saben, se creó una nueva constitución en la Ciudad de México, que de hecho no tenía su constitución, es la primera vez que se reconoce a la Ciudad de México como una entidad más de la federación. Y ahí pudimos trabajar para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y creemos que lo que alcanzamos puede ser y puede tener una repercusión en el ámbito nacional. Les voy a decir qué fue lo que se reconoció. Reconocimos en la Ciudad de México primero que es una ciudad multiétnica, multicultural, plurilingüe. Como ustedes saben, en la Ciudad de México están asentados pueblos originarios, muchos de ellos emparentados con ustedes, o que al menos formaban parte de la triple alianza con Texcoco, Tenochtitlán y Tacuba. Y allí ya logramos establecer este reconocimiento que implica a su vez reconocer la autonomía de los pueblos originarios de la Ciudad de México. ¿Y qué va a significar esto? Reconocer primero un ámbito territorial y sus autogobiernos, donde ellos puedan ejercer gobierno y justicia, que puedan, además sus autoridades sean elegidas de acuerdo con sus sistemas normativos. ¿Y qué va a pasar ahora? Nosotros lo que queremos es que empiece un proceso de rearticulación de sus autoridades que han sido fragmentadas y de la propia comunidad y los propios pueblos
que han sufrido la dominación y la opresión por la falta de reconocimiento. Entonces hay una fragmentación de las propias autoridades de los pueblos y se va a iniciar un proceso, de hecho ya está iniciándose en México este proceso de reconstitución de los gobiernos, están empezando ya un proceso, ahorita estamos elaborando la ley a partir de la cual estos pueblos van a ejercer sus derechos de autogobierno, nombrar sus propias autoridades, además se le van a transferir poderes, facultades súper importantes que tienen que ver con lo que a los pueblos les interesa. Empezando desde la educación, ¿cómo vamos a conservar las lenguas indígenas si no es que los pueblos tengan capacidad y poder para decidir cómo va a ser el sistema educativo en sus territorios? ¿Cómo se va a conservar sus lenguas, su cultura? Porque ustedes saben que la educación en el país lo que hace es acabar con la cultura de los pueblos, porque no se les enseña a los niños el valor, la importancia de la cultura de su comunidad, los valores, los principios de su comunidad. Entonces, allá, como parte de los poderes de los pueblos, que implica desde la educación, la cuestión de la salud, también en muchos pueblos se mantiene una noción de la concepción de la salud y de la enfermedad muy diferente a la de los mestizos, conservar sus sistemas de medicina tradicional, y las plantas, etcétera. Tiene que ver con el control de su territorio, decidir en su territorio las formas de desarrollo de su territorio. Implica también la conservación de sus recursos naturales. Es decir, implica empoderar al pueblo, a los pueblos de la Ciudad de México. Y hay 154 pueblos originarios en la Ciudad de México. Ya los de Xochimilco, si ustedes han oído hablar de los pueblos de Xochimilco, empezaron ya a plantearse la configuración de sus gobiernos, sus consejos de gobierno para iniciar ya el proceso de autogobierno. También se reconoce a las comunidades indígenas que han migrado a la Ciudad de México. Ustedes saben, en México, pues todo el modelo neoliberal destruyó la base productiva de muchas comunidades y estas tuvieron que emigrar a las ciudades del país y al extranjero. Y estas comunidades también tienen derechos. Y esta presencia de estas comunidades indígenas ha enriquecido la Ciudad de México por la cultura y las lenguas que son representativas de estos pueblos. Ya en la Ciudad de México se hablan casi todas las lenguas indígenas del país. Por lo menos se calcula que cerca de 60 lenguas indígenas se hablan en la Ciudad de México. ¿Cómo logras? Yo pensaba, escuchaba eso y decía, suena perfecto y me suena a Cherán, pero ¿y cómo lo logras en la Ciudad de México? Porque una cosa es un autogobierno en un lugar como Cherán, en donde a lo mejor con el propio autogobierno puedes lograr una independencia económica, en donde por más que te intente asfixiar, digamos, ¿no?, todo el sistema de los municipios de al lado, logras sobrevivir. ¿Cómo logras eso en la Ciudad de México? Porque los intereses, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente, decía, ¿cómo vas a pelear eso? Yo decía, la representatividad. O sea, si vamos a cambiar este país para que deje de haber feminicidios, necesitamos que las mujeres estén en los lugares adecuados en donde se toman las decisiones. Y en el momento en el que le demos la vuelta a eso, ¿no?, se van a tomar unas decisiones diferentes a las que se han tomado en los últimos 20 años en este país y que nos ha llevado a 9 mujeres asesinadas este año, diario, ¿no? O sea, 9 mujeres diarias asesinadas en este país. Lo mismo nos tiene que pasar con los derechos de los pueblos originarios. La única forma que la defensa de los pueblos originarios sea real y se trabaje va a ser con una representatividad de los pueblos originarios. El problema es que no hemos llegado, o sea, ¿cuánta gente indígena había en la constituyente? ¿No? Habían dos indígenas. ¿no? O sea, en el momento en el que le podamos dar la vuelta
a eso, ¿no? Vamos a empezar a hablar diferente y vamos a empezar a poner la prioridad, ¿no? De qué vamos a pelear, pues desde otro lado, ¿no? Necesitamos no solo, sino necesitamos ver cómo ser compatibles en la defensa del territorio, en la defensa, ¿no?, con la vida diaria, el progreso y lo que va pasando, porque si no pasan por encima de ti y con permiso te pongo el aeropuerto encima, ¿no? O sea, quítate porque ahí te voy, ¿no? Entonces, no es una lucha sola, pero es una lucha que tenemos que dar todos juntos y de raíz, ¿no? Y si no empezamos, según yo, por los idiomas, ¿no? O sea, por las lenguas y por la educación a través de la lengua, ¿cómo vas a defender tu propia lengua si el maestro que tienes, ¿no? Veníamos discutiendo con Sol y yo de unos compañeros nuestros en Oaxaca que nos decían, estamos muy desesperados porque estábamos en un poblado y un poblado que hablaba tal lengua, y mandaron un maestro que no hablaba español y no hablaba la lengua de ese poblado, ¿no? Y dices, ¿y cómo hablaba con los niños? ¿No? O sea, perdón, pero que me expliquen. Y dice, pues no sé, pero estuvo 5 años dando clases ahí. Dices, ¿y la SEP? Y nadie se quejó, o sea, ¿cómo? Y los niños pasaron 5 años de escuela con un maestro con el que nunca se pudieron comunicar en ninguna lengua. Si no empezamos desde la lengua, ¿no?, nos va a costar muchísimo defender todo lo demás, ¿no? Pero es que la lengua se defiende solo si los pueblos tienen gobiernos, si tienen poder para decidir. Y el problema es que en este país a los pueblos se les ha excluido, porque no se ha querido reconocer la diversidad cultural de nuestro país. Pero en este momento estamos en un buen momento. Es decir, estamos en un proceso de cambio, de transformación con el gobierno de López Obrador, que puede ser la oportunidad para iniciar un proceso de profunda transformación del país, de que los pueblos se puedan empoderar. Eso urge. Y la manera de democratizar y hacer el cambio y la cuarta transformación va a implicar necesariamente transferir poder a los pueblos, que los pueblos puedan autogobernarse, que puedan decidir. Miren, ¿cómo vamos a tratar de que todo lo que se está tratando de hacer, de acabar con la corrupción, la gran corrupción que había en este país, los gobiernos que hacían lo que se les daba la gana, se apropiaban descaradamente de todos los recursos públicos? O sea, se ha mostrado, lo ha estado mostrando el presidente todos los días. ¿Cómo vamos a lograr que no vuelva a suceder esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Si no es que el pueblo tenga poder, para poder decidir, para poder controlar a sus autoridades, solo de esa manera. Y en un gobierno que se pretende hacer cambios como este, pues este es el momento. En otros gobiernos es imposible, en este hay la posibilidad. Yo imagino cómo cambiaría toda esta parte de Texcoco y todos los pueblos de esta parte, que eran parte del reino de Texcoco, que tuvieran los pueblos poder de decidir, ¿no? Y todos sus miembros, porque lo que queremos con la autonomía y lo que se quiere con la autonomía es eso, que sea el que se empodere, no sea la autoridad, sino sea el pueblo a través de sus comunidades, sus asambleas comunitarias, etcétera. Fortalecer lo que son las asambleas de los pueblos en la toma de decisiones de los pueblos y participen en la vida política de los estados y de la federación, que tampoco tienen ninguna representación los pueblos, en tanto pueblos, en las legislaturas locales y federales. Ahí los pueblos también tienen derecho a decidir de cómo configurar una nueva relación y participar también en las problemáticas del país, no solamente de sus territorios, sino también en la problemática nacional del país. Y ahí se incluye desde luego a las mujeres
en este proceso, ¿no? Las mujeres son parte de esta construcción de una nueva relación de pueblos y en su interior también una nueva relación entre sus miembros. Queremos, de lo que se trata en este proceso, es de democratizar todos nuestros espacios en la vida del país. No hemos conocido la democracia en este país. Estamos tratando de empezar a construir las instancias, los procesos, los procedimientos para construir verdaderas democracias en el país. Yo, ahora que la escuchaba hablar sobre la democracia, pensaba en, para construir esa democracia se tiene que construir una identidad, y para construir esa identidad te tienes que ver reflejado. Y cuando de pronto te das cuenta que en tu vida diaria, alrededor, todo lo que significa un puesto con el más mínimo poder, ¿no? Los pueblos originarios en general no están representados. Dices, ¿cómo voy a lograr esa identidad, ¿no? Si no tengo a nadie alrededor que me represente, ¿no? Ya no te digo desde el alcalde del municipal, ahora vamos empezando, ahora estamos empezando, es más, muy sencillo, se está empezando a cambiar el tono de color. ¿Sí? Empezó a cambiar la piel en el 90% de las fotos de cómo son nuestros representantes. Todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar y donde la representación indígena sería fundamental, pero si no logramos eso, ¿dónde va a estar la identidad? ¿No? No pensaba en la identidad, hicieron un anuncio hace un poquito de niñas chiquitas, muy chiquitas, estoy hablando que apenas 4 o 5 años, ¿no? Y de pronto decían, a partir de los 5 años, a nosotros nos quitan toda la representación o sea, en todos los juegos, en los cuentos, o sea, no existe una representación, por ejemplo, de mujeres científicas o de mujeres matemáticas o otras cosas que no sean los roles fundamentales que tenemos. Ahora imagínate eso aplicado, mundo indígena, pues entonces ya no es desde los 5, sino desde los 3. Entonces, ¿cómo lograr esa identidad? Otra vez, con representación en los lugares, ¿no?, los que tenemos. Este país se blanqueó por completo en toda la identidad y negó al 90% de su población permanentemente. Y eso logró una cosa muy grave, no solo un racismo, clasismo, aporofobia. Aporofobia es un término nuevo de hace unos años para acá, que quiere decir la fobia o el odio o el encono contra alguien pobre, ¿no? Hay que darle la vuelta y eso parte de nosotros, el de pronto volver a reconocer, ¿no?, esta no solo, es que pluritodo, o sea, desde lenguas y naciones, tenemos de todo, pero no lo hemos logrado exponer, no hemos logrado dar los lugares, ¿no?, para hablar de estos temas y para pelear sobre ellos. O sea, porque me imagino que debe ser uno de los temas en los que más pelean y más reticencia hay en todos lados, ¿no? ¿Qué va a seguir después de que se logró esto en la constituyente? ¿Cómo se aplica eso a un plan nacional o un plan en el DF, o sea, un plan en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que sigue después de Bueno, ahorita ya está en la Constitución que la autonomía de los pueblos y con ello otros derechos importantísimos. Pero la verdad, la autonomía es la forma en que los pueblos podrán ejercer todos sus demás derechos, sus derechos educativos, sus derechos lingüísticos, sus derechos económicos, jurídicos, etcétera. Esa es la forma de garantizar. No basta con reconocer derechos, con decir que tienen todos los derechos, hay que crear los instrumentos. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo con la ley es garantizar todos los derechos que están en la Constitución,
desde cómo se va a garantizar la representación de los pueblos en el Congreso de la Ciudad de México. Ya establecimos un mecanismo en la ley todavía, ya se hizo el protocolo de la consulta, porque esa ley se tiene que consultar a los pueblos y barrios originarios. De hecho, la Constitución de la Ciudad de México, todo lo referido a los pueblos, se hizo consulta a los pueblos sobre lo que se iba a aprobar sobre ellos. Pero fíjense, es iniciar este proceso de reconocimiento. Imagínense, hemos sido una sociedad y un Estado que se configura a partir de una sola identidad cultural, a partir de lo que sería el mestizo, ¿no? Es decir, el Estado construye la nación mexicana tratando de que los pueblos se disuelvan su identidad cultural, desaparezca su identidad cultural y se asimilen a la identidad mestiza general del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es cambiar todo este proceso, crear una nación de naciones o una nación de pueblos, ¿no? Que implica también crear las estructuras político-jurídicas que permitan a los pueblos también expresar su diversidad, su identidad cultural. Y es posible, se está haciendo en otras partes, y lo vamos a hacer en la Ciudad de México. Ya lo alcanzamos en términos constitucionales, viene la ley para tratar de garantizar. Van a ver, cuando en la Ciudad de México logremos ya implantar este asunto, van a ver, va a ser la ciudad más democrática del mundo se los voy a decir, porque implicaría que la gente podrá autogobernarse. Y no solamente los indígenas, les he de decir, porque también se establecieron derechos para los no indígenas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana implica también crear comunidad, crear poder ciudadano. Es lo que te iba a decir, porque entonces, ¿cómo lo logras? Digo, y hay que hacerlo en la Texcoco, mezcla hay que hacerlo que hay en la Ciudad de México, ¿qué haces? Corto, o sea, de la colonia para allá, tú de la colonia para acá, o sea, ¿cómo logras estructurar eso? Pero ahorita que pensaba en la parte judicial, una parte gravísima que a mí me parece vergonzosa, porque no se me ocurre otra palabra para decirlo, que es la parte judicial. El número de mujeres y hombres indígenas que están encarcelados sin haberse enterado por qué los encarcelaron es altísima, y básicamente porque no hay traductores de lengua que estén en los juzgados, ¿no? Eso debería ser por ley, o sea, punto, ¿no? La bronca es tener la cantidad de, o sea, que se aplique teniendo la cantidad de gente, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, no sé, creo que era Fernanda Tapia en un programa, que hizo un programa de cuántos abogados que hablaban lengua había en este país, ¿no? Y bueno, es que te echabas a llorar, porque decían, pues yo logro agarrar 4 casos de 400 que debería de tener, ¿no? Y decías, bueno, y esos 400, claro que no los dejaron libres porque nunca se enteraron cuáles eran sus derechos, están entambados. Entonces, ¿en qué tenemos que chambear? Pues en tener abogados bilingües, ¿no? Bilingües, trilingües y bilingües en todos lados, para garantizar lo que ya dice en papelito, ¿no? Sea realidad, ¿no? Y no estés metido en una cárcel sin haberte enterado ni siquiera de qué te acusaban, ni por qué y de la que ibas pasando, ¿no? Y eso es una realidad en este país, es una desgracia, es una realidad. Sí, es incluso la violación del debido proceso. Y de hecho está en el Código Penal que los indígenas deben de tener un traductor, y traductor de lengua y también de cultura. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en la Constitución está que se va a crear un instituto de lenguas indígenas, y ese instituto va a tener la función de garantizar los derechos lingüísticos de la población indígena en la Ciudad de México. Es decir, y formar, ahí estarán los indígenas que hablan su propia lengua, y habrá una formación también para si no tienes el suficiente número de abogados bilingües, ahí se pueda hacer una formación
para que puedan ellos cubrir esta necesidad de contar con asistencia de traductores, ¿no? Es decir, hay que ir buscando los mecanismos que acaben con las injusticias que se repiten en nuestro país día con día por no reconocer a los pueblos indígenas, a su rica diversidad. Este país de verdad sería otro y va a ser otro en la medida en que se reconozca su diversidad. Es una riqueza del país, la diversidad cultural. Y hay que ir creando muchos mecanismos nuevos, ¿no? Que se expresen, las instituciones tienen que expresar su diversidad. Todas las instituciones del país. Las políticas públicas tienen que ser, como dicen las mujeres, en el caso de las mujeres, que debe de haber, las políticas públicas tienen que tener una transversalidad, ¿no? Pues también en la cuestión de la diversidad, ¿no? Todo eso es parte de los retos que tenemos como país y sería interesante ver aquí en el público qué opinan. Hay pueblos, miembros de pueblos originarios en el auditorio. ¿Alguien de aquí, por aquí? ¿Alguien de pueblos originarios por aquí? ¿No? ¿Nadie? O como yo les digo, ¿nadie? a ver, yo les pregunto, ¿a qué etnia pertenece? ¿A qué etnia? ¿Qué etnia? Todos pertenecemos a una etnia, a un grupo étnico, a una identidad étnica. Seamos indígenas o no indígenas, todos tenemos una identidad étnica. Los mestizos, pues hablamos español, ¿no? Que es la lengua dominante en el país y la que se ha impuesto en el país y que ya ha llevado a los pueblos indígenas, en muchos casos, a abandonar su lengua. De hecho, hay un gran riesgo de pérdida de lenguas en el país y les he de decir que el náhuatl, hay variantes del náhuatl que están en proceso y en riesgo y en peligro de extinción, como por ejemplo el náhuatl de Milpalta. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Cada vez que muere una lengua es una pérdida terrible, terrible. De modo que la riqueza de cada lengua en el mundo y en nuestro país es incalculable y tenemos que, pero eso depende de los sujetos, que los sujetos quieran mantener su lengua, quieran conservar su lengua y en condiciones nacionales favorables para que los pueblos puedan sostener su lengua. También la autonomía puede estar en la Constitución, puede estar en las leyes, pero si no existen los sujetos autónomos, es decir, si los sujetos no se constituyen y se asumen como sujetos autónomos, no vale, no sirve de nada una ley, porque ya nadie lo va a imponer. La autonomía es una decisión, es parte de la libre determinación o el derecho a la libre determinación de los pueblos, es una forma de ejercicio y ya depende de los propios sujetos que la quieran ejercer. Y lo que estamos viendo en la Ciudad de México es que se está empezando a producir entre los pueblos originarios un proceso de articulación, de organización para empezar a ejercer su autonomía. Es decir, están tratando de constituirse ya como sujetos autónomos. Es otra cosa. La verdad, a mí me han metido varios pueblos en sus WhatsApp y están felices, felices de todo lo que se logró en la Constitución de la Ciudad de México, porque es importantísimo. Imagínense, los pueblos ya van a poder autogobernarse y se les va a transferir recursos del gobierno, hay una transferencia de los recursos directos a los gobiernos indígenas, a los gobiernos de los pueblos originarios. Por ley va a haber esa transferencia directa para que asuman todas las facultades, todos los derechos que les son reconocidos en la Constitución. Yo de pronto pensaba, ¿cuántos años no nos pasamos en este país en el que la ley decía una cosa, ¿no? Y no tenía absolutamente nada que ver con la realidad abajo de lo que sucedía, ¿no? Y entonces llegaban y te proponían un programa
de cómo mejorar, cómo vamos a impulsar las lenguas indígenas en tal lugar, ¿no? Pero pues nadie se había sentado a hablar, ¿no? Con los pueblos originarios de ese lugar y las habían impuesto. Y yo de pronto decía, a ver, no solo necesitamos escuchar abajo, necesitamos ver los esfuerzos que se han hecho y aprender de ellos. Recordaba un ejemplo que ponía un maestro en una escuela que decía, daba clases multigrado, ¿no? Y además tenía no sé cuántas lenguas originarias en medio, ¿no? Y de pronto decía, pues no tengo opciones, o sea, tengo multilingües, tengo que hacer que hablen en español porque va a ser la única forma que se entiendan entre ellos. Y los niños le dieron la mejor lección que pudo a este maestro. Pues los niños llegaron con un diccionario que habían hecho entre ellos, para entenderse entre ellos, ¿no? Entonces se sentaron, dibujaron un árbol y cada uno, ¿no? Lo iba diciendo en su lengua. Pero además, con los que lograban saber escribir esa lengua, porque ese es otro de los problemas más graves, que tiene que ver con la oralidad, o sea, es una cosa de transmisión oral, entonces muy poca gente sabía escribirla. Pero la lección que le dieron al maestro pronto dijo, a ver, yo estoy perdido, algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces regresó y dijo, ¿cómo lograr dar clases ¿no? con un grupo multilingüe y además para colmo de multigrado, ¿no? Porque además tenías los que medio se ven, los chiquititos, los grandes. Hace poco en una comunidad escribió un maestro, nosotros a la Brigada para Leer en Libertad, una de las cosas que hacemos son bibliotecas, regalamos bibliotecas. Y muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Y una de las cosas que hace la Brigada para Leer en Libertad es recibir donaciones de libros. Nosotros vemos que nos trajeron, qué falta, de qué grado son los libros que traen y literal los empaquetamos y buscamos alguna escuela, algún colectivo, algún lugar donde se necesiten esas bibliotecas. Y nos escribió un maestro y me decía, estoy en la Sierra de Guerrero y tengo 120 alumnos, yo solo, multigrado, ¿no? Auxilio, por favor, manden libros, porque no tengo cómo, ¿no? O sea, es imposible. Y necesitamos adaptarnos, o sea, necesitamos que la Secretaría de Educación Pública se adapte a eso. No vuelva otra vez a imponer, porque evidentemente no ha servido en los últimos 30 años en este país lo que han hecho. O le damos la vuelta y se adaptan, ¿no? O vamos a seguir repitiendo, ¿no? lo que ha sucedido en estos años, ¿no? Es que tenemos varios problemas, hay muchos estudiosos sobre el tema de la educación bilingüe, que lo que ha llevado en realidad es a la castellanización de la población indígena. Primero porque hay una currícula universal, es la misma, se aplica igual a la población de la Ciudad de México que a los pueblos tzotziles, celtales, mijes, etcétera, ¿no? Ahí está un grave problema que tiene que ver con esa visión y esa pretensión del Estado de uniformar a la población y acabar con la heterogeneidad, con la diversidad de nuestro país. El otro son los libros de texto, igual. O sea, es el mismo libro de texto para los niños de la Ciudad de México, para los niños de Texcoco, para los niños de Tijuana, para los niños de Mérida. Y no puede ser así. Los textos tienen lo que ahora han estado planteando en la discusión de los especialistas en educación, y lo han planteado los movimientos indígenas en México y en América Latina, que se requiere una educación bilingüe bicultural. ¿Y qué significa? Fíjense nada más lo que significa. Primero necesitamos que en las escuelas en este país, en todas las escuelas, todos los niños sepan que este es un país diverso. Al niño desde chiquitito le tienen que enseñar que nosotros somos un país diverso, porque lo que nos enseñan es que en el pasado, en la época prehispánica, habían grandes civilizaciones y después desaparece esa diversidad. No, tenemos que hablar de la diversidad del pasado y del presente, de nuestra rica diversidad del presente. Entonces, fíjense
para reconocer los derechos lingüísticos de la población indígena implica, y la diversidad cultural del país implica que los niños desde el primer año, mestizos e indígenas, sepan que somos un país diverso. Incluso en la Ciudad de México, por ejemplo, estamos pensando que incluso los niños indígenas hablen en su lengua y le enseñen a sus compañeros que tienen una lengua diferente, que es tan rica como la del español. Luego, fíjense el otro reto del reconocimiento de los derechos lingüísticos. 2, en las escuelas donde la mayoría son mestizos, se tiene que enseñar que somos un país diverso. En las regiones de los pueblos indígenas, ellos tienen que tener el poder de participar y administrar su sistema educativo y participar en el diseño de la currícula. O sea, ¿qué quieren que se les enseñe a sus niños? Hay escuelas ya donde han peleado por tener la autonomía educativa, donde se coordinan con el sistema educativo federal, porque lo bicultural es que los pueblos en sus niños aprendan la cultura de su comunidad, sus valores, sus principios, la riqueza cultural, y además que también conozcan la cultura nacional, ¿no? La cultura nacional y también mundial. Pero a eso le que llaman dices bicultural. Entonces, aquí lo que necesitamos es reconocer es que los pueblos puedan diseñar, tener libros donde también se valore la riqueza de su comunidad, de su pueblo, y la otra es que aprendan a leer y escribir en su lengua, porque también no se les enseña a escribir en su lengua y a leer en su lengua. Entonces necesitamos que los niños, para que no se pierdan esas lenguas, se requiere que puedan los niños aprender a leer, a escribir en su lengua, y que se permita en la currícula esa diversidad de la enseñanza en las regiones indígenas y del país. Una pregunta nada más. Esto que me estás diciendo de que las escuelas ya están, digamos, coordinando, ¿no? Con las EPOS en ciertos lugares, me estás hablando del sexenio anterior, o sea, no ha empezado en este. No, o sea, digo, porque llevamos 2 meses, por eso pregunto. O sea, ya se estaba haciendo. No, se acaba de empezar. Bueno, en la Constitución de la Ciudad de México dejamos establecidos que los pueblos, que la Secretaría de Educación se tendrá que coordinar con los pueblos en materia educativa. Que no se les va a imponer a los pueblos sin el consentimiento, tienen que diseñar conjuntamente todo lo que tiene que ver con el sistema educativo que se va a realizar en sus ámbitos territoriales. Así quedó en la Constitución de la Ciudad de México y así lo peleamos, porque eso tiene que ver con la capacidad de los pueblos de participar y decidir cómo va a ser el sistema educativo también en su ámbito territorial para proteger su cultura, para proteger su lengua, ¿no? Y enriquecer su cultura y enriquecer su lengua, que de eso se trata. Si queremos realmente defender las lenguas en este año internacional de la diversidad lingüística, etcétera, esto implica que los pueblos participen, las familias, la comunidad, los maestros, los especialistas en el tema, para el diseño de los sistemas educativos en las regiones de los pueblos indígenas. Pero también el país, desde primaria, los niños tienen que aprender que somos un país diverso y que eso nos hace grandes como país, como nación, ¿no? Y eso es lo que va a hacer, lo anunció ahora el presidente López Obrador en relación también con los migrantes en Estados Unidos, porque ustedes saben, hay mucha población migrante indígena de distintos grupos que viven en Estados Unidos y pues no hablan inglés o español, etcétera. Entonces se va a hacer un programa especial con ellos para proteger y para apoyar su identidad lingüística y cultural también en la ciudad, en Europa, en Estados Unidos o en cualquier otro país fuera de México. Pensaba que esto que decía Consuelo, se necesita desde la primaria cambiar y volver a integrar, es decir, éramos la diversidad tan rica de este país. Y yo pensaba, decía, es que es lo único que va a lograr
que la división tan brutal que existe en este país, el encono y el odio tan brutal que existe, y lo vivimos en este último año de elecciones, en donde los niveles de racismo, clasismo, xenofobia, de insulto contra el otro eran con esa hazaña tan brutal de exponer la diferencia, ¿no? Eso es educación, y si no empezamos a cambiar la forma en la que estamos educando a esos niños para vernos desde otro lado, no vamos a lograr sanar este país, ¿no? Ese odio y ese encono va a crecer de una manera brutal para las próximas elecciones, y entonces el reclamo va a ser todavía peor. Y necesitamos abrir espacios en todos lados, necesitamos abrir espacios en televisión, necesitamos abrir espacios en radios, en ferias de libro, en donde se les ocurra, ¿no? Si no se discuten los temas, esta sociedad no va a sanar. Y sí, tenemos una lista de agravios pues, larga, ¿no? Y en muchos temas, ¿no? Pero yo creo que sentarse a discutir en público de la manera más pues, humilde, ¿no? Con empatía, va a ser la única forma de sanar este país. Nos quedan 5 años y medio a las siguientes elecciones, y si pretendemos que haya un cambio en esta sociedad, no voy a decir que va a cambiar en 5 años, pero sí vamos a poder ver una diferencia en las siguientes campañas electorales, si hacemos un trabajo para que esta sociedad sane. Y esa chamba es de todos. Pues sí, de hecho, el hablar de la construcción de un Estado pluriétnico o plurinacional, como le llaman en otros países, aquí solemos llamarle pluriétnico, crear un Estado, fíjense, implica transformar la estructura del Estado, ¿no? Hacerlo realmente pluriétnico, hacerlo realmente como lo que somos, un país diverso, y eso tiene que reflejarse en la organización del Estado, ahí se tiene que reflejar, hasta hoy no se ha reflejado, y esa es la lucha porque esa diversidad se refleje en la organización del Estado, en las relaciones entre nosotros, ¿no? De respeto y de reconocimiento mutuo, ¿no? De nuestra riqueza en nuestra diversidad. Y también implica la solidaridad, una gran solidaridad entre nosotros, entre los pueblos, ¿no? Y dentro de nuestro país, la solidaridad entre nosotros, entre los pueblos que conformamos este país, y también la solidaridad internacional. Con este nuevo gobierno se ha iniciado una nueva política con los pueblos del mundo, recuperando lo mejor de nuestra política internacional, que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz y del diálogo. Esa es la mejor política que pueda existir, es la más avanzada de todas las políticas, es la que está en nuestra Carta Magna Federal, pero además es la línea también de las Naciones Unidas. Y nosotros ahorita, México, con nuestro presidente, estamos a la cabeza de lo más avanzado en materia de respeto a los pueblos, a su autodeterminación. Bueno, algunos están solos, pues sí, no importa, pero somos el ejemplo para muchos otros pueblos, y lo fuimos y lo vamos a seguir haciendo ahora. Entonces nosotros tenemos que ir construyendo nuestro país. Estamos en el momento. No saben qué oportunidad tenemos ahorita. A veces pareciera que no estamos en un proceso de cambio, de transformación. De América Latina todo el mundo nos está observando, están felices, mandan cartas diciéndonos, amigos de toda América Latina, de Chile, de Brasil, de Argentina, decir, qué maravilla que están ustedes en un proceso de cambio, de transformación en bien de todo este país que es México,
que nos quieren además mucho en América Latina, que esperan mucho de este país en este proceso de cambio y de transformación, y que además ven en México una salvación para toda América Latina, y nos están mirando no solamente América Latina, en Europa, en España, felicitando al nuevo gobierno. Es decir, estamos, fíjense, en un momento importantísimo y de gran relevancia para este país. Tenemos que participar de ese proceso, sentirnos parte de ese proceso y ayudar a transformar y apuntalar los cambios y las transformaciones que se requieren en este país. Somos parte de este país y tenemos que participar en el proceso del cambio y la transformación. Y como el tema que aquí nos convocó fue la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, pues ese es uno de los grandes cambios y transformaciones que se requiere en este país. Si no se reconoce la diversidad y a los pueblos sus derechos, que son derechos fundamentales para acabar con la desigualdad de nuestro país, pues no podamos hacer una transformación a la altura que todos queremos. Es decir, necesitamos hacer una profunda transformación, y en esa transformación todos tenemos que participar y crear instancias que nos empoderen, que nos permitan participar, decidir en el rumbo de nuestro país. Fíjense, López Obrador está convocando a consultas. La derecha las ha ido deslegitimando, diciendo que no, que para qué. La derecha, lo que más le duele, incluso lo que más se opuso para lo del aeropuerto, fue que se hiciera una consulta y trató de deslegitimar la consulta, ¿no? Nosotros debemos de fortalecer el proceso de consulta, los procesos de consulta, y no solamente eso, sino también de participación en otros, y crear mecanismos también de participación de distinta manera, ¿no? Pero sí es importantísimo. ¿A qué nos está convocando este nuevo gobierno? A que estemos atentos a todos los cambios, que nos convertamos en personas interesadas en lo público, en lo que pasa en nuestro país, de qué hacen las autoridades, qué hacen con nuestros recursos, qué hacen con toda la riqueza de este país, cómo se distribuye, qué se hace. Nos está convocando a eso, a que seamos parte, que nos interesemos, que participemos, que fortalezcamos este proceso de participación, y depende mucho de nosotros. Hay que irnos empoderando y tenemos que crear las instancias para tener mayor poder como ciudadanos. No dejemos el poder de nosotros, los ciudadanos, en manos de otros que sí tienen interés en tener mayor poder, que es cierto sector que quiere tener el control. No, me refiero a sectores privados, ¿no? Pero nosotros… Voy a ser la pesimista, porque esta mujer es demasiado optimista, para mi gusto. A ver, si el cambio no es real en el sentido de lograr que no solo que se cambie el papelito va a ser muy fácil cambiarlo, ¿eh? Y llega el siguiente gobierno y te lo vuelven a cambiar. Si no se hace la chamba, ¿sí?, nos va como todos esos gobiernos de izquierda de América Latina que les dieron cuello y que ahora están llorando porque entró la derecha, ¿no? La chamba tiene que ser muy grande y tiene que ser de todos, y tiene que ser más allá de estos 5 años, porque si no, vienen los que siguen y te cambian el papelito, y entonces todo lo que se hizo se va para atrás, ¿no? Esto tiene que ser un cambio mucho más fuerte. Entonces, yo de pronto le tengo miedo al optimismo. Si alguien de ustedes conoce a mi padre, es un optimista empedernido, entonces alguien tiene que balancear la casa, alguien tiene que balancear la casa, entonces yo soy la negativa de la familia, pero sí creo que esta oportunidad, como decía, que está volteando América Latina a vernos, ¿no? Perdón, pero si algo tiene que hacer México es voltear a ver los errores de la izquierda de América Latina para aprender, porque tenemos muy poquito tiempo.
para que funcione, nos crean y se mantenga. Entonces, creo que es al revés. No nos embelecemos con que volteen a vernos y a decir tienen una oportunidad. Voltemos a ver América Latina y aprendamos. Todos, desde el de hasta arriba hasta el de hasta abajo. Hay que voltear a ver América Latina y ver dónde están los errores para que no solo sea una marada de petate y de pronto podamos aprovechar esta oportunidad de voltear a ver a nuestros pueblos originarios. Creo que estamos sobre tiempo. ¿Ya estamos sobre tiempo? Sí. ¿Regalos? Qué bien. ¿No va a haber ninguna pregunta? ¿Preguntas por ahí alguien? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Preguntas? No, nadie. No, tenemos a todos. ¿Allá? ¿Le pasa a usted? Sí, se nos fue, ¿verdad? Ya no nos dijeron cuál es nuestra etnia. Recuérdenosla, por favor. ¿Cómo? Cada una la suya. Nuestra etnia. ¿Cuál era? Hablaron y no dijeron cuál era nuestra etnia para que nos lo recuerden. Que cuál era. Que cuál. ¿Usted con cuál se identifica? ¿Con quién sí? Ajá. No, era pregunta. Era pregunta, entonces queríamos saber si ustedes sabían o con cuál se identificaban. No se los digo porque yo a mis alumnos lo primero que les digo es: ¿a qué etnia perteneces? Dice: a ninguna. ¿Y tú? No, pues yo, mi familia es náhuatl. Y los que son mestizos dicen que no pertenecen a ninguna etnia. Le digo: oigan, ¿ustedes sí tienen una identidad o qué creen que la suya es universal? ¿No? ¿O es neutral? ¿O no tienen identidad? Claro que sí, tenemos una identidad. Lo que pasa es que los mestizos, como no sentimos afectada nuestra identidad étnica, no nos sentimos amenazados, sentimos que no la tenemos. Pero los indígenas saben que su identidad, su cultura está bajo riesgo, bajo amenaza. Entonces, o la firman, ¿no? Y emprenden una lucha de resistencia y más allá de la resistencia para exigir reclamos de reconocimiento y transformación de la relación del Estado. Es decir, todo depende de cómo nos identificamos, ¿no? Si me identifico como indígena, ¿y a qué grupo? ¿No? O como mestizo, ¿no? Pero depende de cómo nos identificamos cada quien. Y además hay identidades múltiples, cada uno de nosotros tenemos identidades múltiples, no tenemos una sola identidad. Yo me puedo sentir mexicana y aparte latinoamericana, y aparte mujer, y aparte antropóloga, y aparte muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y igual los pueblos indígenas pueden sentir y pueden pertenecer a distintas identidades. Yo lo que les preguntaba era más o menos por ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Consuelo. Les pido por favor un aplauso enorme para Consuelo Sánchez. Le vamos a regalar libros de la Brigada para Leer en Libertad. Las nuevas luchas por la tierra, defendiendo el territorio y el patrimonio, de Armando Bartra. Y Aquí manda la escoba, un libro de poesía de Héctor de Pablo. Los dos los pueden conseguir en la página de la Brigada para Leer Libertad.com de descarga gratuita. Les pido por favor un aplauso, mil gracias por estar con nosotros. Y gracias por estar aquí en Texcoco, es un orgullo, es un placer siempre estar en Texcoco. Y viva Texcoco. Gracias. Adelante y hacemos un cambio.